Hola y bienvenidos a Euronews Hoy. El calor no da tregua en Europa. La ola de calor se está extendiendo por la península ibérica, asfixiando a España con temperaturas de hasta 40 grados y dejando heridos por los incendios forestales que arrasan Portugal, que estará en estado de contingencia hasta este viernes. En Ucrania, otro edificio residencial ha sido impactado por un misil ruso, esta vez en Kharkov. Los equipos de rescate sacaron de los escombros a una mujer de 86 años que vivía en el segundo piso. Y ahora, los invito a ver una imagen muy especial. Esta es la imagen más precisa y lejana del universo. Estas son galaxias que antes nos eran invisibles. Fue tomada por el telescopio espacial James Webb gracias a un proyecto de la NASA junto a la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Volviendo a la Tierra, en Panamá las protestas han obligado al presidente del país a congelar el precio del combustible para vehículos particulares y el precio de 10 productos de la cesta básica. Mientras que en Cuba, activistas, opositores y periodistas independientes han sido sitiados en sus domicilios o detenidos, en el día del primer aniversario del 11J, la mayor protesta antigubernamental en décadas. Descubran todo esto y más en nuestro informativo de hoy. Vamos con nuestros titulares. La ola de calor no da tregua en Europa, con temperaturas de más de 40 grados en España hasta el jueves y alerta por peligro de incendios en la península ibérica. A pesar de la escasez de armamento por parte de ambos bandos, los ataques tanto en el campo de batalla como a los civiles continúan en la región de Kharkov. Los miembros del grupo parlamentario del Partido Conservador ya han acordado una fecha para elegir al sustituto de Boris Johnson como primer ministro y líder del partido. Las protestas en Panamá obligan al presidente del país a congelar el precio del combustible para vehículos particulares y el de 10 productos de la cesta básica. La ola de calor, que se extiende por gran parte de Europa, ha llegado a la península ibérica. España ya sufre los efectos de la segunda ola de calor de la temporada. La mayoría de las comunidades están en alerta por altas temperaturas. Andalucía y Extremadura son las dos regiones donde se espera que los termómetros alcancen las temperaturas más elevadas. Ya no sé qué momento del día aprovechar, porque está en todo el día hace pues mucho calor. Desde este martes y hasta el jueves, la temperatura máxima superará los 35 grados en casi toda España y en muchas ciudades superará los 40 grados. El programa Copérnicos de la Unión Europea para la observación de la Tierra está siguiendo el aumento de las temperaturas. Los colores púrpuras muestran los lugares en los que hay peligro de que se produzcan incendios forestales, que no han tardado en aparecer. En Portugal, los fuegos ya han dejado 29 heridos esta semana. El país se encuentra en estado de contingencia hasta la medianoche del viernes debido a las temperaturas excepcionalmente altas y al aumento del riesgo de que se produzcan más incendios. Durante el estado de contingencia queda terminantemente prohibido utilizar maquinaria agrícola y de jardín en zonas boscosas o cerca de ellas o lanzar fuegos artificiales. No solo la península ibérica ha sufrido las consecuencias del calor y la imprudencia. En Roma se sospecha que una serie de incendios ocurridos el último mes están relacionados con actividades delictivas. Los fuegos han provocado daños generalizados y enormes columnas de humo sobre la ciudad, dejando una lluvia de ceniza. El fuego se extiende en Cáceres, España, y amenaza el Parque Natural de las Batuecas, Sierra de Francia, en Salamanca. El incendio empezó este lunes en la comarca cacereña de las Urdes y las autoridades hablaban el martes de mala evolución del mismo. Según los servicios de emergencia, hasta las 2 o 3 de la mañana el comportamiento de las llamas era el esperado, pero a partir de esa hora el viento ha complicado las tareas de extinción. 5 localidades han sido evacuadas de forma preventiva y el gobierno de Castilla y León ha declarado el nivel 2 de peligrosidad. Los vecinos de pueblos cercanos también mostraban su preocupación. La gente está en tensión, la verdad que estamos con nervios, ¿no? Porque es normal un incendio de estas características. El fuego coincide con la ola de calor que azotará España hasta el viernes. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias del Ejército del país han acudido a ayudar en las tareas de extinción. En Ucrania, los civiles siguen sufriendo las consecuencias de la guerra. En las últimas semanas, las fuerzas rusas han atacado varias zonas residenciales desde Kharkov en el norte hasta Jersón en el sur. Un ejemplo de ello es este edificio de 6 plantas en Kharkov. Este lunes, los equipos de rescate tuvieron que ayudar a los habitantes del edificio después del impacto de un cohete ruso. Nadia, una anciana de 75 años, es una de las afectadas. La gente no tiene la culpa de tener un presidente como Putin. Ojalá ese parásito estuviera muerto.
Mientras tanto, Rusia ha denunciado un ataque ucraniano con misiles en Nueva Jakhovka, Jersón, que ha dejado varios civiles muertos. Según el ejército ucraniano, estos atacaron un depósito de municiones. Por el momento, ninguna de las dos versiones ha sido verificada de forma independiente. Los soldados ucranianos resisten en el campo de batalla en Izium, en la región de Kharkov. Aunque Rusia ha ocupado parcialmente la zona, los soldados no tienen dudas de que ganarán la guerra. Ganaremos de todos modos, pero ¿a qué precio? Cuantas más armas recibimos, menos nos atacan los rusos. Sus depósitos de munición están minados, por lo que no nos atacan en respuesta. Al igual que Ucrania, Rusia también está escasa de armamento militar. Según Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Rusia ha recurrido a Irán para que le suministre vehículos aéreos de ataque no tripulados. No está claro si Irán ha entregado ya alguno de estos drones a Rusia. Pero esto es solo un ejemplo de cómo Rusia está buscando en países como Irán armas que están siendo utilizadas, o, mejor dicho, que han sido utilizadas antes de que consiguiéramos el alto el fuego en Yemen para atacar a Arabia Saudí. La escasez de drones y armamento de alta tecnología puede afectar a la capacidad de ambos bandos en la guerra. Pero, a pesar de la falta de armamento, no parece que ninguno tenga intención de abandonar la lucha. Los combates continúan en el este de Ucrania y el número de víctimas sigue aumentando. Las ambulancias llegan a diario a la estación de tren de Pokrovsk, en Donetsk, y desde allí se traslada a los heridos y enfermos a regiones en las que todavía se puede dar atención médica. Viajan en este tren, que tiene un vagón de cuidados intensivos y 3 vagones para atención hospitalaria habitual. Genera su propia electricidad para hacer funcionar los equipos médicos y lleva suministro de oxígeno. Nuestro tren puede transportar a 40 pacientes. En realidad eso es muy necesario porque no hay otras formas de evacuar a tal número de pacientes juntos. Las historias que cuentan las víctimas siguen siendo desgarradoras. Este hombre estaba trabajando en su huerto cuando cayó una granada de mortero. Estaba inclinado hacia adelante y de repente hubo una explosión. La cara se me llenó de polvo. Miré hacia abajo y mis manos estaban cubiertas de sangre. Goteaba sangre por todas partes. El tren también evacúa a enfermos crónicos que necesitan atención hospitalaria. Todos los especialistas en cáncer han abandonado Krasnoyarsk. Y eso es todo. Ya no se puede encontrar a nadie que pueda ofrecer atención médica, especialmente cuando se trata de cáncer. El tren se dirige a Leópolis, en el oeste de Ucrania. Se espera que estos pacientes puedan recuperarse allí de forma segura. La inflación sigue disparada y las perspectivas de crecimiento se deterioran cada vez más. Esa es la cruda conclusión a la que han llegado los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona en su última reunión de Bruselas. La neerlandesa Sigrid Kaag lo explicaba sin paños calientes. La inflación ha llegado para quedarse. Es cierto que la crisis de Ucrania, las perturbaciones de la oferta y el corolario de todos los efectos secundarios han llegado para quedarse durante más tiempo del que esperábamos o anticipábamos, reconocía Kaag. Así que también es un hecho que la inflación, que estaba retrocediendo, permanecerá en niveles altos durante el próximo año. Eso es lo que entendemos y tenemos que tenerlo en cuenta. Es un hecho. Segunda conclusión. Existe un riesgo real de escasez de gas el próximo invierno si Rusia corta los suministros. La Comisión Europea está trabajando en un plan de contingencia, pero ya el 42% de la inflación tiene que ver con los precios de la energía. Los cortes de suministro y la escasez real de la oferta podrían cambiar la actual situación y llevarnos a una situación económica aún más difícil, alertaba el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. Esto podría cambiar un panorama que por el momento es de crecimiento reducido y ralentizado muy limitado. Tercera conclusión. La moneda común ha perdido valor frente al dólar y ambas monedas están ahora casi a la par. La última vez que ocurrió esto fue hace 20 años. Según el eurodiputado Luis Garicano, es hora de que el Banco Central Europeo actúe. Vemos cómo el Banco Central Europeo parece estar obstaculizado, con las manos atadas. Está luchando con las manos atadas a la espalda, porque tiene miedo de provocar una crisis del euro, de provocar problemas de deuda en algunos de sus miembros. Son muchos los países que están con deudas excesivas.
Así que todo el mundo siente que el BCE, que la clave para el BCE es dejar pasar el tiempo y no actuar demasiado. Eso es, por supuesto, una señal inequívoca de alta inflación en Europa y de un euro más bajo y más débil. Con semejante panorama, el principal objetivo ahora mismo en Europa no es otro que evitar una recesión que, lamentablemente, no es ni mucho menos descartable. Ya hay fecha para saber quién será el próximo sustituto de Boris Johnson. Los miembros del grupo parlamentario del Partido Conservador, también conocido como el Comité de 1992, acordaron este lunes que el mandato de Johnson terminará el 6 de septiembre y que el próximo líder del Partido Conservador y futuro primer ministro será anunciado el día 5. Según ha acordado el Comité de 1992, las candidaturas se cerrarán el martes por la noche, las cuales ya suman 11. A continuación comenzará un proceso de votaciones para reducir el total de candidatos a 2 antes del 21 de julio. Finalmente serán los miembros del Partido Conservador quienes elijan de entre los dos candidatos al próximo primer ministro. El trabajo del primer ministro en este momento es dejar que el partido decida, dejar que se pongan manos a la obra. La función constitucional del primer ministro en este caso es llevar a cabo lo que le queda de mandato y finalizarlo, y eso es lo que estoy haciendo, afirma Boris Johnson, que por el momento no quiere decir a quién apoyaría. Johnson dimitió la semana pasada tras las sucesivas renuncias de varios de sus ministros, incentivadas por la mala gestión sobre las acusaciones de acoso sexual contra un diputado del partido. 2 semanas de protestas en Panamá. Las manifestaciones en todo el país obligaron al presidente Laurentino Cortizo a anunciar el lunes por la tarde medidas en dirección a las demandas de los manifestantes. Quiero anunciar que he decidido ampliar la medida de congelar el precio del galón de combustible en $3.95 para los vehículos particulares a nivel nacional a partir del 15 de julio. Además, Cortizo afirmaba que se congelará el precio de 10 productos de la canasta básica. Las medidas llegan después de que el gobierno convocara una mesa de diálogo en la ciudad de Santiago de Veraguas, uno de los focos de las protestas, a la que acudieron varios ministros y más de una veintena de representantes de gremios y sindicatos. Panamá afronta su segunda semana de protestas por la subida del precio del combustible, que desde enero a julio subió un 47%. Las manifestaciones llegan en un momento delicado para el presidente, que viajó la semana pasada a Estados Unidos para hacerse pruebas por un cáncer, una enfermedad que el propio Cortizo tachó de bajo riesgo. El sindicato de la construcción, Suntrax, anunció un paro de 24 horas a partir del miércoles y los gremios de sanidad y educación también amenazaban con ir a la huelga. Un año después del estallido social del 11J, Cuba es una olla a presión. Las masivas protestas provocadas por la dura crisis económica han dejado una estela de descontento y hartazgo en las calles de La Habana y en el interior del país. Según los cubanos, el deterioro de las condiciones de vida no solo se mantiene, sino que se ha agravado en los últimos meses. Relatan que sufren hasta 12 horas de cortes de electricidad, infinitas colas por el desabastecimiento de gasolina y una subida del precio de los alimentos que deja a muchos sin comer. Casi 800 personas fueron detenidas y condenadas por participar en las movilizaciones que denunciaban estas calamidades. Un año más tarde, familiares y ciudadanos piden su liberación. Aquí el ánimo, el espíritu, todo ha cambiado muchísimo para desfavorable. Los padres no estamos contentos, son muchos inocentes los que hay presos. Estamos devastadas las familias, no tenemos fin de año, no tenemos festejos, no tenemos nada. La mayoría de los detenidos durante el estallido eran jóvenes, los más afectados por la falta de oportunidades y los salarios precarios. Sin perspectivas de un futuro mejor, 140.000 jóvenes cubanos han abandonado el país en 8 meses. Es el mayor éxodo en 62 años de revolución. El gobierno, por su parte, culpa a las fuerzas extranjeras de lo que prefiere llamar un intento de golpe de Estado vandálico y achaca la crisis económica a las consecuencias del embargo estadounidense. Hay un pueblo que sí está exigiendo, es decir, no es un pueblo que se va a conformar con lo que tiene, es un pueblo que quiere más. Entonces, el gobierno se está enfocando en eso. No hay recursos, pero ellos saben perfectamente que hay un pueblo que está demandando. Junto a su retórica, el gobierno de Miguel Díaz-Canel persigue y detiene a activistas, opositores y periodistas independientes. Precisamente este lunes ha llevado a cabo más de un centenar de acciones represivas, denuncian varias ONGs. Por otro lado, una de las penurias que sale de la lista de los cubanos es la pandemia, gracias a la campaña de vacunación.
Sin embargo, el malestar persiste. Se escuchan cacerolazos y se forman pequeñas concentraciones espontáneas en el interior del país. El gobierno ha endurecido su código penal para desarticular la movilización ciudadana. Pero si la crisis persiste, el país podría vivir otro episodio como el 11J. En Perú, un grupo de personas dañaron este fin de semana el famoso candelabro de Paracas, un geoglifo de unos 2.500 años de antigüedad. Aparentemente 2 adultos y un niño caminaron hasta esta figura de unos 170 metros de largo. El Ministerio de Cultura informó a los medios de la noticia y afirmó que la policía está tomando todas las acciones necesarias para la investigación. La ley peruana castiga con penas de entre 3 y 6 años de cárcel a quienes dañen monumentos arqueológicos. La guerra es una falta de diálogo. Esta es la afirmación que el Papa Francisco ha repetido en varias ocasiones, específicamente para abordar el tema de la invasión rusa en Ucrania. En esta edición de Euronews Hoy, les ofrecemos a continuación un extracto de la entrevista exclusiva realizada por la agencia de noticias argentina Telam, en la que el Papa ha ampliado esta reflexión sobre la guerra. Usted ya hablaba desde 2014 que el mundo estaba entrando en una tercera guerra mundial a partir de la sumatoria de distintos conflictos y hoy la realidad parece confirmar sus pronósticos. Bueno, lo de la guerra, ¿no? La expresión que usé aquella vez es guerra mundial a pedacitos, ¿no? Es siempre... Pero a esto de Ucrania nosotros lo vivimos cerca, porque por eso nos alarmamos. Pero pensamos Ruanda hace 25 años, pensemos Myanmar hoy mismo, Myanmar, ¿no? O sea, esto que vive acá está sucediendo en otros lados de hace tiempo ya, ¿no? Siria hace 10 años que es un calvario, ¿cierto? Entonces, el Líbano, con las luchas internas, ¿no? Entonces, esto que vemos ahora como la guerra, porque nos toca de cerca, porque una guerra... Lamentablemente es la crueldad al día, ¿no? En la guerra no se baila el minué, no, eso no. En la guerra se mata. Y hay toda una estructura que te favorece esto, la venta de armas. Una vez alguien me dijo, una persona que sabe de estadística, si por un año no se fabricaran armas, no habría hambre en el mundo, ¿no? Creo que llegó el momento de repensar el concepto de guerra justa. Puede haber una guerra justa, hay derecho a defenderse, pero como se usa hoy día ese concepto hay que repensarlo. Yo he declarado que el uso y la posesión de armas nucleares es inmoral ya. Y resolver las cosas por la guerra, es decir, no a la capacidad de diálogo que tengan los hombres, a ser constructivos, ¿no? ¿Están fallando frente a las guerras los mecanismos multilaterales? ¿Es posible conseguir la paz a través de ellos, buscar soluciones más conjuntas? Después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha esperanza en las Naciones Unidas. Pero no quiero ofender, sé que hay gente muy buena que trabaja, pero en este punto no tiene poder para imponerse, no tiene poder. Ayuda, sí, como mandando, pienso en Chipre, por ejemplo, que están tropas argentinas allí para evitar guerra, eso lo hacen bien. Pero para parar una guerra, para resolver una situación de conflicto como la que estamos viviendo ahora en Europa, aquí, que está más cercana a nosotros, o las que se vivieron en otros lugares del mundo, no tiene poder. Y hace falta una valentía y creatividad. Hace falta eso. Sin esas dos cosas no vamos a tener instituciones internacionales que puedan ayudarnos a superar estos conflictos graves. Publicada la imagen más precisa y lejana del universo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentaba este martes la primera fotografía de un proyecto conjunto de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Aunque la presentación conjunta estaba prevista para este martes a las 4:30 de la tarde, la Casa Blanca decidió unilateralmente adelantarse. Se trata, según la NASA, de la imagen más lejana que la humanidad ha visto en tiempo y distancia, aunque parte de la fotografía es de poco después del Big Bang, que fue hace 13.800 millones de años.
Es una nueva ventana a la historia de nuestro universo. Hoy vamos a echar un vistazo a la primera luz que brilla a través de esa ventana. La luz de otros mundos, de estrellas que orbitan mucho más allá del nuestro. Me asombra cuando leo esto. El telescopio espacial James Webb, de $10.000 millones, fue lanzado al espacio en diciembre del año pasado. Se considera el sucesor del famoso telescopio espacial Hubble. Realizará todo tipo de observaciones, pero tiene dos objetivos principales. Uno de ellos es tomar imágenes de las primeras estrellas que brillaron en el universo hace más de 13.500 millones de años. El otro es sondear planetas lejanos a ver si pueden ser habitables. A la primera foto le seguirán otras 4, tomadas con la ayuda de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. El atleta y 4 veces campeón olímpico Mo Farah ha relatado en un documental la historia de cómo fue llevado ilegalmente al Reino Unido cuando tenía 9 años. Con la promesa de que llegaría a vivir con algunos familiares, una mujer desconocida viajó con el atleta y con documentos falsos lo hizo pasar con otra identidad. Cambió su nombre original por Mohamed Farah. Mo Farah nació en el norte de Somalia y luego de que su padre fuera asesinado durante la guerra civil, fue separado de su madre. Aquella mujer que se lo llevó al Reino Unido destruyó los datos de contacto de los parientes de Mo y luego lo obligó a cuidar niños y a trabajar como sirviente. Al inicio no le permitieron estudiar, pero a los 12 años se matriculó en 7º año en el Feltham Community College. No pasó mucho tiempo cuando Mo Farah empezó a destacar en su clase de educación física, y fue precisamente con el profesor de este curso, Alan Watkinson, que Mo tuvo la confianza para revelar su identidad y contarle la situación en la que lo tenían sometido como sirviente. Este profesor lo ayudó a trasladarse a otro hogar donde lo cuidaron y se encargó de solicitar su ciudadanía británica, la cual fue aceptada en el año 2000. Lo que realmente me salvó, lo que me hizo diferente fue que podía correr, declaró Mo Farah. Hasta aquí nuestro informativo de hoy, pero les recordamos que seguimos con ustedes a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Los dejamos con el no comment del día, en Tokio, en donde la gente hizo cola en el templo Sohoji para presentar sus últimos respetos al ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Hasta mañana.